En los próximos 2 videos vamos a hablar del tema de la autoridad de la prédica. Es un tema muy importante y muy relevante. La autoridad es una parte esencial de la obra de la predicación. O sea, si una prédica no tiene autoridad, pues no es nada más que una charla cualquiera. Pero si tiene autoridad, especialmente si es una autoridad divina, pues es algo que se tiene que obedecer. Entonces, hay 2 preguntas claves que tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿qué tipo de autoridad tiene una prédica? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde viene la autoridad que una prédica tiene? Ahora, antes de contestar esas 2 preguntas, sería importante considerar algunas perspectivas falsas acerca de la autoridad en la predicación. Hay una variedad, pero quiero compartir 3 opiniones equivocadas acerca de dónde realmente descansa la autoridad expresada por medio de la predicación. La primera postura errónea es que la autoridad descansa sobre la iglesia. Es decir, si la autoridad de Dios se encuentra no en la palabra escrita, sino en el acto de la proclamación, entonces se dice que es la iglesia que controla la proclamación y por ende que revela la autoridad de Dios. Cuando habla de que la autoridad descansa sobre la iglesia, lo que se quiere decir es que realmente descansa sobre la tradición de la iglesia, o sea, toda la historia de la iglesia. Esta es la postura, por ejemplo, de la iglesia católica. Y también es la postura de algunas iglesias de corte liberal. La iglesia, su historia, su tradición es lo que gobierna en este asunto. Y hay autoridad solamente cuando la iglesia habla. O sea, cuando es su tradición que se expone. Y en muchos casos, puesto que la palabra escrita no tiene autoridad, o no tiene la principal autoridad, mejor dicho, sino cuando es el evento que tiene autoridad, surge un sacramentalismo donde el evento donde se participa en los sacramentos llega a tener la misma o más importancia y autoridad que la proclamación de la misma palabra de Dios. De todos modos, es un error pensar que la autoridad descansa sobre la iglesia en sí. Una segunda postura dice que la autoridad descansa sobre la experiencia personal. O sea, se dice que si Dios habla, no principalmente a través de la palabra escrita, sino a través del evento de la proclamación, ¿no? El momento cuando estoy escuchando la prédica. Entonces, la gente empieza a medir la autoridad de la proclamación por su impacto en la vida de ellos, o por la experiencia que les ha brindado. O sea, llega a depender de mi experiencia en el momento de la predicación, en el momento de la acción de escuchar una prédica. Y por supuesto, todo eso es muy subjetivo. ¿Me toca o no me toca? ¿Me mueve o no me mueve? Entonces, según esta postura, si me impacta personalmente, entonces Dios ha hablado. Si no, pues no llegó Dios. Entonces, en esta postura es mi experiencia personal que llega a ser la autoridad principal. ¿Y qué pasa? Obviamente la Biblia pierde su autoridad en este caso. Una tercera postura es que la autoridad descansa sobre el predicador. Creo que esta postura es muy común dentro de las iglesias evangélicas, muchas iglesias evangélicas. Especialmente las iglesias donde hay un pastor que dirige todo en la iglesia, o sea, una iglesia pastorcéntrica. La idea es que el pastor llega a ser el ungido de Dios y es un instrumento especial de Dios. Entonces, lo que él dice llega a tener el mismo peso que la misma Biblia. O sea, hay un traslado muy sutil donde se traslada la autoridad que tiene la Biblia, realmente, la autoridad de la Biblia, y la traslada al predicador.
Obviamente es una postura equivocada y es una postura que muchas veces puede ser muy peligrosa. Ahora, estas tres posturas son posturas falladas. Tienen problemas muy serios. Entonces, si no son esas tres posturas las correctas, ¿dónde entonces descansa la autoridad en la predicación? Bueno, obviamente para poder contestar esta pregunta tenemos que acudir a la misma Biblia. Entonces vamos a pensar ahora en la perspectiva bíblica sobre la autoridad en la predicación. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. ¿Dónde radicaba la autoridad de Dios por lo general en el tiempo del Antiguo Testamento? Bueno, en distintas épocas la vemos en distintas personas. Por ejemplo, los reyes. Pero creo que la vemos más claramente a través de los profetas. Dios escogió a ciertos hombres normales, hombres comunes y corrientes, para que ellos hablaran en su nombre, en el nombre de Dios. Cuando ellos hablaron en el nombre de Dios, no fue palabra del profeta, sino palabra de Dios. Y como consecuencia, tenía la autoridad de Dios. Un ejemplo muy interesante se encuentra en Amos 7, del 12 a 15, donde el profeta dice: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Amos no era un profeta profesional, no era un clérigo, sino él era un agricultor. Pero ¿qué pasa? Dios lo llamó y le hizo su portavoz. Aunque no tenía nada especial en él, Dios puso su palabra en la boca de Amos. Por lo tanto, cuando Amos habló, cuando él profetizó palabra de Dios, un mensaje que tenía la misma autoridad de Dios. Vemos la misma realidad en Jeremías 1:9. Cuando él dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Lo que se ve es un hermano, un hombre fallado, hablando la verdadera palabra de Dios y por lo tanto equipado con la misma autoridad de Dios. Es por eso que Moisés puede anunciar en Deuteronomio 18:19: pero a cualquiera que no oiga las palabras que él, es decir, el profeta, pronuncie, en mi nombre, yo le pediré cuenta. No hacer caso al mensaje del profeta era no hacer caso a Dios. Es por eso también que el profeta sentía la obligación de predicar solamente la palabra de Dios y nunca su propia palabra. Como dice Moisés en Deuteronomio 18:20, el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Fuerte, ¿no? El profeta era portavoz de Dios y tenía que predicar exclusivamente la palabra que Dios mandó. Y el hecho de que el profeta estaba obligado a predicar únicamente la palabra de Dios muestra claramente que la autoridad del profeta no descansaba en su persona, ni tampoco en su llamado. ¿Dónde radicaba su autoridad? En la misma palabra que él predicaba. Él tenía autoridad siempre y cuando él predicaba la palabra que Dios le dio. Predicar cualquier otro mensaje significaba que él perdería la autoridad, porque su autoridad no era inherente en él, sino se encontraba en su mensaje. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos la autoridad de Dios por lo general? Bueno, la cosa curiosa es que la línea de autoridad no continúa con los profetas, sino
con los apóstoles. Es decir, es obvio a través de una lectura del Nuevo Testamento que los profetas no juegan un rol tan importante como los del Antiguo Testamento. Y aún más interesante es que la autoridad de los profetas del Nuevo Testamento no es una autoridad total como la de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 29 a 30, Pablo dice: asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen los que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Hermano, ¿puedes imaginar a un grupo de judíos en la época de Jeremías juntándose para evaluar su profecía? De ninguna manera. La autoridad de los profetas del Antiguo Testamento era absoluta porque lo que decía era palabra de Dios. En cambio, los profetas del Nuevo Testamento pueden ser evaluados por la iglesia. Entonces, si no son los profetas del Nuevo Testamento quienes comparten la autoridad de Dios, tal como los profetas del Antiguo Testamento, entonces, ¿quiénes son? Son los apóstoles. Por eso, 2 de Pedro 3, 1 a 2 anuncia: amados, esa es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, los que comparten la misma autoridad que tenían los profetas del Antiguo Testamento son los apóstoles. Los apóstoles eran los llamados por Cristo y enviados a comunicar su mensaje, sus mandatos. Y las enseñanzas que los apóstoles compartían llegaron a ser el fundamento de la vida de la iglesia primitiva y la esencia del cristianismo, tal como dice Hechos 2:42. Lucas escribe: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles eran guía para la iglesia primitiva. Es por eso que Pablo puede alegar en Gálatas 1, 11 y 12: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra que él predicaba no era su mensaje, sino era un mensaje que él había recibido de Dios. O sea, recibía la palabra de Dios y por lo tanto tenía la misma autoridad de Dios. Por eso, Pablo puede escribir en 2 de Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si un supuesto cristiano no obedecía la palabra de los apóstoles, estaba desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que los apóstoles predicaban era nada menos que la palabra de Dios. De hecho, si alguien enseñaba otro mensaje, la consecuencia era muy seria. Era la maldición de Dios. Es lo que Pablo dice en Gálatas 1, 6 a 9. Pablo dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sienten la seriedad? La seriedad con la cual Pablo transmite ese mensaje.
Él estaba totalmente desconcertado por el desvío de los Gálatas. Pablo les reprende y les hace ver que predicar un mensaje no bíblico resulta en una anatema, una maldición. Entonces, podemos concluir, hermanos, que la predicación de los apóstoles tenía autoridad. No simplemente porque eran apóstoles los que predicaban, sino mucho más, porque lo que predicaban era palabra de Dios y por eso tenía la misma autoridad. O sea, una vez más, los apóstoles, tal como los profetas del Antiguo Testamento, no tenían una autoridad inherente en ellos. No tenían autoridad simplemente por su llamado, sino su autoridad descansaba netamente sobre el mensaje que ellos transmitían. Entonces, lo que vemos es que la autoridad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, descansaba sobre la misma palabra de Dios. En el siguiente video vamos a ver cuál es la autoridad en la predicación contemporánea.